Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son los circuitos con capacitores, aprovechando el conocimiento en campo eléctrico. Bien, aquí vemos que en un capacitor o condensador de placas paralelas tenemos una conectada a la parte positiva de una batería y la otra a la parte negativa, por lo cual tendremos dos tipos de cargas, unas negativas del lado derecho y positivas del otro. Por lo tanto, voy a tener un campo eléctrico y estas placas están separadas una distancia determinada, en este caso D. Bien, aquí vamos a meter el concepto de la densidad de carga, que es la carga por unidad de área. Por otro lado, en el campo eléctrico, pues sabemos que es esta densidad entre la epsilon, que es la permeabilidad en el vacío, que en este caso es 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Bien, entonces, lo que vamos a determinar en este caso va a ser la capacitancia. Para esto partimos de que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia, sustituimos los valores anteriores y tendríamos que es sigma minúscula por D entre epsilon 0 y luego vemos que esta densidad no es más que Q entre A. Entonces, al sustituir obtenemos esta ecuación. Finalmente partimos de que la capacitancia es igual a Q entre B, pero sabemos que B es esta cantidad que acabamos de encontrar. La sustituimos y finalmente encontramos cómo determinar la capacitancia, ¿sí?, a partir del área y de la distancia que separa a las placas. Bueno, primer problema, ¿cuál es la capacitancia de un condensador vacío de placas paralelas de metal que tienen un área de 1 metro cuadrado, separadas 1 milímetro? ¿Y cuánta carga se almacena en este condensador? Si se aplica un voltaje de 3 por 10 a la 3 volts. Entonces, por favor, resuelvan este problema. Ahora, en los capacitores en serie, vemos que los capacitores cuando se conectan en serie son de esta forma y hacen como una fila conectado uno tras otro. Aquí vamos a ver que en la característica la fórmula es C igual a Q entre B, es decir, la capacitancia es igual a la carga entre voltaje, como vimos en el caso anterior. Si yo despejo el voltaje, pues sería carga entre capacitancia. En un agrupamiento en serie, el voltaje total es la suma de cada uno de estos voltajes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje total es el voltaje que hay en el capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3 más el capacitor N. Ahora vamos a partir que en un circuito en serie la carga siempre es la misma en todos los capacitores. Si esto se cumple, entonces podemos sustituir lo que es el voltaje en esta fórmula. Nos daría Q total entre C total y es igual a Q1 entre C1 más Q2 entre C2 más Q3 entre C3, etc. Pero como las cargas son iguales, podemos factorizar y me quedaría a la hora de despejar 1 entre CE, donde CE es la capacitancia equivalente, ¿sí? Entonces, obviamente, al obtener ya el recíproco, obtendría la capacitancia. Entonces, aplicaría esta fórmula para N capacitores conectados en serie. Ahora les pido calcular la capacitancia total del circuito mostrado con esos tres capacitores en serie y cada uno con su valor indicado a una fuente de 24 volts. Ahora vemos capacitores en paralelo. En capacitores en paralelo vamos a ver que el voltaje total, ¿sí?, es igual al voltaje en cada capacitor, mientras que la carga total es la suma de cargas que hay en cada capacitor. Eso nos permite aplicar la fórmula C Q entre B, despejamos Q y me queda capacitancia por voltaje. Entonces, si la carga total es la suma de las cargas, sustituimos en la fórmula la Q, que sería C por B, tendría capacitancia total por voltaje total igual a la capacitancia y voltaje que hay en cada capacitor y obviamente sumándolos. Por lo tanto, la capacitancia total o equivalente sería, en un circuito en paralelo,
la suma de las capacitancias. Bien, ahora por favor resolver este problema de capacitores en paralelo considerando los valores indicados y una fuente de voltaje de corriente directa de 24 volts. En el caso de los circuitos mixtos, vean, aquí tengo la combinación serie, aquí tengo un agrupamiento en serie, y a su vez este agrupamiento en serie estaría en paralelo con todo el otro capacitor. Entonces lo que tendría que hacer es resolver en forma parcial cada rama e ir reduciendo el circuito. Aquí lo que hago es agrupar C2 y C3 que están en serie, obtengo un primer capacitor equivalente, que sería este de aquí, y luego veo que quedan conectados en paralelo con C1. Al aplicar la formulita obtengo el capacitor equivalente. Y entonces en los circuitos mixtos es cuestión de reducir cada uno de ellos. Bien, pues por favor atiendan los problemas y en clase aclaramos dudas.